Primera de Pedro 2, del 9 al 21. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al Rey como suprema autoridad, o a los gobernadores que Él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que, practicando el bien, hagan callar la ignorancia de los insensatos. Eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Den a todos el debido respeto. Amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al Rey. Criados, sométanse con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables, porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios se soporten las penalidades aun sufriendo injustamente. Pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Muchas cosas que tratar acá. Y a veces cuando quiero yo encender una vela, llega el viento y me la apaga. Pero ese mismo viento, cuando estoy haciendo un asado, ese viento me ayuda a avivar el fuego. Entonces, ¿cómo es posible que ese mismo viento unas veces lo vea yo como malo y ese mismo viento lo vea a veces como bueno? Se trata de una paradoja, es una paradoja, porque a veces juzgamos las cosas según el efecto que producen en nosotros. Declaramos que las circunstancias o las personas son malas si dañan nuestros objetivos de vida, pero si coincidimos con ellas y benefician nuestra causa, pues las juzgamos como buenas. Dios nos está hablando aquí de lo que somos. Nos está dando la identidad que tenemos en Cristo Jesús. Y Dios es quien determina qué es bueno y qué es malo. Y no lo hace según cómo afecte nuestros planes, sino en función de que llevemos a cabo sus designios, sus planes. ¿Su plan cuál es? Que seamos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo de Dios, y que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para concretar el buen propósito divino debemos respetar a todos, debemos amar a los otros creyentes, debemos temer a Dios y honrar a quienes nos gobiernan. Muchas veces no estamos de acuerdo, ni con el presidente, ni con los gobernadores, ni con nuestros jefes, ni con nuestras autoridades. Pero es que Dios nos pide que los respetemos y que obedezcamos. Entonces, estas acciones
bondadosas pueden encender una chispa de fe en aquellos que observan nuestras reacciones, nuestro comportamiento ante las circunstancias malas, y son una expresión de elogio para Dios, una expresión de alabanza a Dios. Recuerden siempre que Dios es bueno. Cuando Dios nos pide que nos sometamos, esa palabra de sumisión quiere decir colocarnos bajo. Si nos sometemos a Dios, también nos someteremos al gobierno civil. El mandato de Dios a ser sumisos a las autoridades del gobierno siempre viene con una bendición prometida. Es para nuestra propia protección espiritual que debemos ser sumisos. La Biblia nos está advirtiendo que estamos en territorio hostil mientras estamos en este mundo, y nos enseña a entrar en filas y seguir a Dios, como si estuviéramos en un ejército. Estar siempre alertas, estar siempre con la armadura de Dios. Somos soldados de Dios. El mundo dice que no somos nada, así que tratamos como de maquinar, como de manipular, como de hacer lo necesario para salir adelante y hacernos algo. Pero la Biblia dice que somos hijos de Dios, así que debemos someternos. Nosotros somos linajes escogidos, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo que pertenece a Dios, para que proclamemos las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Nosotros antes no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo. Antes no habíamos recibido misericordia, ahora las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Tenemos que confiar en que Dios obrará en nuestras vidas por medio de dirigentes humanos, imperfectos, dirigentes que nosotros no damos un peso por esas personas, pero confiamos en Dios. Debemos someternos a su autoridad debido a su cargo. Pero hay algo que es importante resaltar aquí. Si las autoridades gobernantes exigen que hagamos algo que es contrario a la voluntad de Dios, nosotros tenemos toda la libertad para obedecer a Dios y no a esa autoridad. Nosotros no recibimos ni abusos ni violaciones, porque Dios no está de acuerdo con eso. Por más autoridad que sea, si riñe con la palabra de Dios, nosotros estamos en la libertad de desobedecer a esa autoridad. Eso es importante tenerlo en cuenta. Tampoco estamos obligados a obedecer a una persona en autoridad que se ha salido del alcance de esa autoridad. Por ejemplo, los agentes de policía pueden dirigir el tráfico e imponer multas por exceso de velocidad, pero no pueden ir a exigir que se hagan cosas de determinada manera si no están de acuerdo con la voluntad de Dios. Sumisión nunca quiere decir abandonar lo que somos. Es más, ser sumisos es la única manera en que podemos ser todo lo que Dios propuso que fuéramos. Nuestra identidad y libertad se hallan en Cristo y no tienen nada que ver con las autoridades de este mundo. Nadie puede impedir que seamos las personas que Dios nos creó para que fuéramos, porque somos hechura de Dios,
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. En este mundo tal vez se nos ridiculice por ser creyentes, pero esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Si sufrimos injustamente mientras servimos bajo nuestros amos terrenales por hacer el bien, eso es elogiable ante Dios. Para eso fuimos llamados, porque Cristo sufrió por nosotros y nos dio ejemplo para seguir sus pasos. Todos debemos someternos unos a otros por reverencia a Cristo. Pedro les dijo a las mujeres: sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no cree en la palabra, pueden ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. Pedro nota que la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible, esa sí que tiene mucho valor delante de Dios. Así que es importante entender la sumisión, lo que Dios dice que debemos hacer frente a las autoridades que tenemos, siempre y cuando esas autoridades estén obedeciendo también la voluntad de Dios. Porque si un esposo abusa de su esposa, la maltrata, la agrede, esa mujer no tiene el deber de someterse a ese esposo. Tiene el deber de denunciarlo ante la ley. Pero él es autoridad a la mujer, siempre y cuando ese hombre sea obediente a la palabra de Dios y trate a la mujer con amor, con dedicación, con respeto, como dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy clara. Dice: asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. Pero dice también que los hombres, de igual manera, ustedes esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Todo eso está en 1 de Pedro 3, capítulo 3. Entonces, fíjense cómo Dios respalda a la persona que obedece a la autoridad y respalda a la persona que es agredida por esa autoridad. Tenemos un Dios grande, un Dios bueno, un Dios que es todopoderoso y un Dios que nos tiene en la palma de su mano y nos ha llamado hijos. Y como hijos, Él nos protege de todo mal, nos ayuda, Él es nuestro refugio. Entonces, recordemos siempre que Él es bueno, que Dios es fiel, que Dios es nuestro Padre, que Dios es el que nos ha dado una nueva identidad. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, nos acercamos a ti en este momento, Dios, sabiendo que tú estás con nosotros, que tú nos has llamado linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a ti, para que proclamemos obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz, de ese Jesucristo que vino a esta tierra para salvarnos. Gracias, Padre Santo. Gracias porque contigo tenemos misericordia, amor, comprensión, paz, alegría. Contigo lo tenemos todo. Por eso, en el nombre de Jesús, hoy nos sometemos a toda autoridad que tú has puesto para que nosotros seamos fieles a ti, para que nosotros podamos vivir tranquilos, respetándonos unos a otros, siendo buenos, comprensivos, aún y a pesar de que otras personas no sean ni buenos ni comprensivos, sino insoportables. Aún así, Señor, nosotros les obedeceremos, nosotros nos sometemos a ellas, porque sabemos, Padre Santo, que tú nos proteges, que tú nos cuidas, que tú nos guías, que tú eres el que tienes el poder, el que tienes esos planes de bienestar para nuestras vidas, y que tú siempre estás con nosotros, que nunca nos has dejado, nunca nos abandonarás. Por eso te damos gracias, Señor, y queremos hacer tu voluntad, porque siempre tu voluntad es buena, agradable y perfecta, y sabemos que para ti es bueno que nosotros comprendamos el sentido de la sumisión. En el nombre de Jesús. Amén.